Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión Blockchain.co. Mi nombre es Camilo Galeano y mi propósito es aportar valor a la construcción y el fortalecimiento de la industria blockchain en Latinoamérica. Hoy está con nosotros Ricardo Ruano, él es el CEO de Sello, es una compañía que se dedica a desarrollar productos basados en blockchain desde Ecuador. Así que bueno, bienvenido Ricardo y primero me gustaría que me contaras cómo blockchain llegó a tu vida. Muchas gracias, Camilo. Un fuerte abrazo a toda la comunidad. Mira, blockchain llega primero de la mano de que en realidad mi propósito principal siempre ha sido crear empresa. A pesar que muchos años estuve trabajando en calidad de empleado, especialmente liderando proyectos de implementación de software bancario alrededor de América. Esto me llevó a vivir fuera de mi país de origen, que es Ecuador. Estuve viviendo en Argentina, estuve viviendo en Chile, y es en Chile justamente en el año 2016, cuando ya había acabado de cursar una maestría, donde alguna vez me hablaron de Bitcoin, justamente. Es que decidí, la verdad, ya enfocarme de nuevo en el emprendimiento. Y sucede que en el camino que me había llegado a ser exitosamente profesional en calidad de consultor y empleado, era justamente el tema de ir viendo las tendencias tecnológicas, ¿no? Había aprendido que volverse referente, especializarse en un tipo de tendencia tecnológica que uno va identificado, era una buena manera de tener éxito. Sin embargo, ahora era hora de utilizar ese tipo de herramientas para poder emprender un negocio, lo cual tomaría matices bastante diferentes, ¿no? Emprender es una tarea, creo yo, a mi juicio, mucho más esforzada y solitaria de lo que sería trabajar en una empresa. Pero de todas maneras, cuando estuve mapeando ese tipo de tecnologías que de alguna manera iban a ser tendencia, evidentemente Bitcoin y blockchain eran una de ellas. En ese momento, cuando tenía que decidir hacia dónde tenía que orientarme en el ecosistema cripto blockchain, decidí orientarme hacia una arista que no estaba siendo explotada y que muy pocos, la verdad, estaban tomándola en serio, que era justamente el tema de soluciones blockchain para empresas y gobiernos. Justo cuando muchos de los emprendedores que se estaban sumando estaban yéndose más a la ola cripto, yo decidí irme más al lado de soluciones empresariales, que era justamente el camino que ya había recorrido en lo que son software bancario y financiero, etcétera, pero que ahora veía posibilidades de implementarlas en el lado de blockchain. Es así que justamente ahí en Chile, en el 2016, 2017, iniciamos nuestro emprendimiento como una consultora tecnológica enfocada en soluciones blockchain empresariales. Ok, y me gustaría que me contaras, tú arrancaste sello desde Chile o ya cuando regresaste a Ecuador, ¿cómo fueron esos primeros proyectos que empezaste a desarrollar como empresa? Mira, justamente una de las cosas que tengo yo es que soy ingeniero de sistemas computacionales de acá de la universidad local, acá en Ecuador, en la ciudad de Ibarra. Siempre he sido muy hábil aprendiendo y construyendo tecnología, pero ahora tenía la labor de sacar una empresa, entonces evidentemente lo primero que hice fue comenzar a identificar oportunidades. En ese momento esto era un océano azul. Por lo tanto, lo que hicimos nosotros, lo que hice yo en particular, que yo era el primer empleado, era el que vendía, el que publicitaba, el que dictaba cursos, etcétera, comenzamos con una oferta más orientada a lo que es entrenamiento a nivel técnico y ejecutivo. Eso lo iniciamos en Chile, atendiendo justamente esta ola de preguntas, de inquietudes que tenían las diferentes industrias en diferentes lugares. Específicamente, por ejemplo, estoy hablando de ejecutivos, por ejemplo, de empresas navieras, ejecutivos de la industria de energía, equipos de desarrollo del retail, del sector de alimentos. Todos estaban muy inquietos de cómo utilizar blockchain. Entonces, nosotros fuimos capturando esas oportunidades y a partir de esas oportunidades fuimos comenzando a hacer mucha consultoría y además muchos proyectos de desarrollo a medida basado en blockchain. Eso lo hicimos gran parte de nuestra compañía. En ese momento nuestra empresa se llamaba Business Blockchain. Nos pueden encontrar como blockchainempresarial.com. Pero ahora me ves como sello y esto viene a responder
a un cambio, no solamente de marca, de pasarnos a llamar Business Blockchain a ahora sello, sino a un cambio importante en la estrategia de pasar de ser una empresa de servicios a ser una empresa de producto. Que hoy esto nos permitió justamente volver a poner los ojos en Ecuador, justamente porque en Ecuador tenemos una filial de nuestra empresa matriz en Chile, que hoy tengo que adelantar, ya no va a ser la empresa matriz la chilena, sino que en realidad estamos ahora ya en el 2023 creando una C Corp en Delaware que nos permita ya tener una estructura corporativa mucho más potente para poder atender las oportunidades de mercado que estamos todavía trabajando y colaborando en Latinoamérica. Genial. Háblanos un poco acerca de ese cambio de servicio a producto y cómo nació SaferTrack y Certero. Bueno, es muy interesante lo que me dices. Mira, una de las cosas que nosotros hicimos durante varios años fue estar entendiendo y aprendiendo con la industria latinoamericana y cómo eso traducir una solución blockchain que entregue valor. Entonces, estuvimos trabajando muy fuertemente en ese sentido. Tuvimos proyectos de trazabilidad, de certificación digital, de tokenización, en empresas como energía, electricidad, valores, alimentos, educación, entre las que puedo nombrar, en diferentes países, ¿no? Y eso respondía justamente porque cuando nosotros iniciamos, como te decía, la oferta de este tipo de servicios era muy, muy reducida, o sea, era contadas con la mano la cantidad de empresas que tenían capacidades locales de desarrollo. Locales, estoy hablando de locales desde Latinoamérica o del país donde se implementaba. Pero además, también la cantidad de blockchains que uno podía escoger era todavía igual de reducida. O sea, había posiblemente era Bitcoin, Ethereum y en el sector de DLTs estaba Hyperledger y Corda y tal vez Born y se acabó. Eso era todo. Hoy la cosa ha cambiado mucho, pero el punto es que en ese camino que fuimos atendiendo muchas cosas, pero el problema que siempre encontrábamos nosotros es que a pesar que siempre teníamos trabajo, era, creo que, creo que tres, voy a nombrar sin que sean el orden, la prioridad de esos problemas. Una era que la escalabilidad. Nosotros dependíamos mucho de nuestra propia capacidad para poder escalar, de manera que en los servicios es muy difícil escalar, porque siempre terminábamos haciendo un proyecto que es lo que nosotros llamamos, o lo que yo llamo al menos es pan para hoy, hambre para mañana, y eso era bastante crítico, ¿no? Pero además de eso, también no teníamos un enfoque muy claro en el tipo de soluciones que teníamos que construir, es decir, nosotros, y eso le está pasando a algunas boutiques que hoy están naciendo en el ámbito blockchain, es que, a pesar que sabemos blockchain, pues de repente comenzamos a hacer proyectos de diferente tipo. Estamos hablando desde que crear identidad digital basada en blockchain, hacer NFTs, pasando por trazabilidad, haciendo real estate. Entonces, finalmente uno se termina siendo un generalista o haciendo todo, pero no muy bueno en cada caso, ¿no? Entonces, eso también es un problema que teníamos que superar. Y creo que el tercer problema que teníamos fundamentalmente es que en esta dinámica todo dependía del equipo. O sea, evidentemente al ser una empresa de software, más en un entorno en el que la cantidad de desarrolladores en blockchain sigue siendo muy reducida y mi enfoque siempre ha sido construir yo mismo, es decir, soy una empresa que tiene capacidades de desarrollo blockchain, siempre ha sido así, lo sigue manteniendo y no ha sido entonces construir un equipo blockchain en un entorno en el que no todos trabajan con blockchain y además el costo también seguía elevándose, seguía siendo un gran problema, ¿no? Entonces, es ahí que nosotros decidimos en el año pasado, no, hace 2 años, decidimos nosotros pensar en que debíamos tener primero un equipo permanente y que en el cual podamos crecer en el largo plazo, porque muchos de los programadores que llegaban eran estacionales. Entonces decidí yo, evidentemente, siendo ecuatoriano, conociendo la cultura de mi país, ahora mismo yo estoy acá en Ibarra, Ecuador, una ciudad muy pequeñita acá del norte del país, donde básicamente lo que prima es muy buenos profesionales, pero también tenemos una idiosincrasia de querer siempre estar muy cerca de nuestro lugar de origen, de vivir en Ibarra, que es una delicia.
Entonces, decidimos nosotros pensar en que debíamos aprovechar ese talento. Estas cosas que estoy mencionando yo ya las había aprendido a mis empleadores. Mis empleadores habían hecho cosas como esas y había visto cómo funcionaba. Entonces dije, yo voy a hacer lo mismo. Me voy en plena pandemia a Ecuador a abrir una oficina, una software factory, donde yo no necesariamente tenga desarrolladores blockchain, pero pueda formar. Recordad que yo era el primer programador blockchain, el que de alguna manera, entre comillas, el que más sabía. Entonces me dediqué a crear un equipo técnico de desarrollo muy fuerte que en el camino hoy nos permite tener una buena cantidad de soluciones. Pero de todas maneras seguíamos metidos en el tema de consultoría. Cuando ya nos dimos cuenta que, cuando ya entré en razón, sí, bueno, siempre lo supimos, ¿no? Pero definitivamente ya decidimos tomarnos en serio este riesgo y cambiamos a un modelo de producto, porque primero, muchas de las cosas que venían a nuestra casa de software se marcaban principalmente, diría que un 80-20, en al menos dos tipos de soluciones. Uno era la trazabilidad y la otra era la certificación y tokenización. El resto era relleno. Entonces, definitivamente nosotros no podíamos utilizar el mismo software que entregábamos, pero habíamos aprendido un montón de tecnología, pero también del negocio, de criptoeconomía y un montón de cosas que habíamos aprendido. Entonces decidimos nosotros decir, ok, vamos a construir unos productos que de verdad nos permitan responder al mercado. Porque muchos de los clientes que llegaban acá a nuestra casa de software también no podíamos atenderlos por dos razones. Una era porque no tenían el presupuesto y dos porque no tenían la capacidad de recepcionar o acompañar en el proyecto. Porque pues una empresa pyme no necesariamente tiene un project manager ni tiene el presupuesto necesario. Pero esas oportunidades eran todavía valiosas para nosotros. Entonces decidimos construir nosotros soluciones que recojan toda esta expertise y que habíamos mencionado hace un momento y construir soluciones SaaS blockchain que nos permita en un time to market bastante potente ofrecer soluciones que de verdad entreguen valor y que nos permiten lo que siempre hemos buscado, que es masificar las soluciones blockchain en Latinoamérica. Genial, bastante detallado. Pero si nos preguntáramos específicamente cuál es el propósito de SafeTrack y de Certero, ¿cómo los organizarías? Sí, sí, bueno, básicamente Certero viene a responder al tema de certificación digital. Con Certero es una herramienta SaaS que nosotros estamos utilizando mucho en diferentes clientes, ya sea para emitir credenciales digitales verificables para las diferentes instituciones que necesitan emitir, por ejemplo, un nuevo título digital, una credencial digital específica, etcétera, para poder certificar pólizas de seguro, pero por otro lado también le estamos utilizando justamente el último 5 de febrero para poder certificar las actas de votación de los procesos electorales. Por ejemplo, en el último proceso electoral acá de Ecuador, que fue parte de las elecciones seccionales y el referéndum, nosotros certificamos más de 700,000 actas de votación en un periodo de tiempo muy, muy corto sobre redes blockchain públicas. Eso es básicamente lo que hace Certero, ¿no? Certero viene y te resuelve ese tema de una manera muy rápida. Por otro lado está SafeTrack, que es nuestra gran apuesta tecnológica también, que viene de la necesidad de poder tener un motor de trazabilidad y tokenización, pero que en la práctica ha resultado ser más que eso, ha resultado ser una herramienta bastante útil para poder conectar las cadenas de suministro que están siendo fragmentadas, para poder entregar valor a los productos tangibles en el mercado internacional y para poder tokenizar esos activos tangibles e intangibles que las empresas tienen, cuando hablo de empresas, estoy hablando de diferentes tipos de empresas. Nuestras soluciones son soluciones SaaS horizontales. Y por lo tanto, Centro podríamos decir que se concentra principalmente en dos características, que es la trazabilidad y la tokenización. Eso, mi estimado Camilo. ¿Cómo ha sido el crecimiento tecnológico de tus productos? Es decir, ¿con qué blockchain empezaron a trabajar? ¿Cuáles fueron los principales retos técnicos a la hora de construir esos productos? Bueno, ahí ves que me sobrajas un poco porque, mira, nosotros hemos tenido un cambio bastante importante en nuestro stack tecnológico, por así decirlo. Al inicio nosotros apostábamos mucho por las soluciones de blockchain privadas
y de verdad hicimos cosas muy importantes, las seguimos haciendo, especialmente con proyectos de Hyperledger, Vesu, Fabric y más. Pero en este camino lo que fuimos aprendiendo es que también mucho del esfuerzo que hacíamos nosotros y del presupuesto que nos pagaban los clientes estaba muy orientado a dar soporte y despliegue a las redes blockchain, ¿no? Que nosotros teníamos que tener para poder implementarlas. Y también ya teníamos construido herramientas que automatizaban ese despliegue de días a minutos. Pero de todas maneras ya en el mercado comenzaron a hacer soluciones de ese estilo. Y la verdad es que decidí, en lugar de enfocarme en ser un proveedor de infraestructura blockchain, a ser un proveedor de soluciones blockchain. Y esas soluciones son atendidas por los productos que te menciono. Es así que nosotros en la actualidad trabajamos principalmente con blockchain públicas, principalmente aquellas que están soportadas en la máquina virtual Ethereum. Estamos trabajando con blockchains como Avalanche, como Polygon, como Ethereum, donde están alojadas el conjunto de dApps que nosotros hemos construido y que están completamente abiertas para que cualquiera las pueda evidenciar. Ahora, ese es como el gran salto y eso tiene que ver con que en la práctica entendimos que teníamos que ser más eficientes, ¿no? Más eficientes con el tiempo, con la respuesta que damos a los clientes, pero también ahí tuvimos que incorporar ciertas soluciones para poder ir asegurando la privacidad, para poder ir asegurando la seguridad, cosas que son características muy poco negociables o casi innegociables al momento de proveer una solución empresarial a cualquier empresa. Perfecto. Y cuando empezaste a ofrecer servicios de desarrollo a la medida basados en productos blockchain, ¿cómo fue ese onboarding a los clientes a la hora de hablar blockchain? Es decir, ¿ellos comprendían las ventajas competitivas o preferías no mencionar la palabra blockchain? ¿Cómo fue ese trabajo comercial o ese onboarding ante los clientes nuevos? Bueno, es súper importante, antes de responder lo que me mencionas, es que va a depender del nivel de madurez que tenga cada país y cada industria, y así cada empresa y ejecutivo con el cual estás hablando, ¿no? Pero en general yo puedo hablarte principalmente de lo que fue este camino de desarrollo a medida que te decía que fue la primera gran parte de nuestra empresa, que fue principalmente en Chile, donde nosotros trabajamos mucho, ¿no? Ahí básicamente puedo decirte que Chile despertó muy tempranamente a la ola de soluciones blockchain, incluso impulsadas por el mismo gobierno. Si tú investigas un poco, te das cuenta que, por ejemplo, en la época del presidente Piñera, el Ministerio de Economía había armado mesas técnicas para poder investigar en qué sectores estratégicos poder implementar soluciones, y eso dio paso incluso a presupuestos, proyectos y más emprendimientos. Entonces, de alguna manera, el ejecutivo, porque recuerda que nosotros hablábamos con ejecutivos, con C-levels por lo general, que estaban inquietos de saber cuál es el impacto del blockchain. Esto era como algo muy natural, que siempre sucede. Entonces ellos estaban como primero respondiendo, bueno, ¿cómo uso blockchain dentro de mi empresa? ¿De qué se trata este tema del blockchain? Entonces por ahí nosotros lo que hacíamos era, ok, esto es así y funciona asado y puede darte estas ventajas de esta manera. Pero siempre estábamos propiciando de que eso decante en un proyecto, que eso es como, por ejemplo, decir, es lo que se llama comercialmente, es vender un servicio de costo menor para entregar un ticket de costo mayor. Es una estrategia que se suele utilizar mucho. Pero muchos de esos temas es que, por ejemplo, cuando yo hablaba con algo, yo además de eso fungía como fábrica de software de empresas muy grandes. No te puedo decir el nombre, pero por ejemplo, muchas empresas fabricantes de soluciones blockchain globales estaban estacionadas en Latinoamérica no sabían de sus propias soluciones. Y nosotros desde Business Blockchain, ahora Sello, les atendíamos como una fábrica de software externa. Entonces comenzamos a fabricar mucho para terceros, ¿no? Como marca blanca. Entonces lo que sucedía es que en el camino, en esta intimidad que teníamos con estas grandes empresas que estaban generando soluciones de decenas y cientos de proyectos de manera global, entendimos que la empresa estaba haciendo una mala utilización de su presupuesto. Y esto significa de que
muchas de esas empresas que llegaban a blockchain, ya sea por la curiosidad, la inquietud o lo que sea, sí colocaban un presupuesto, pero se estaba colocando ese presupuesto para piloto. Y eso no escalaba un proyecto sostenido en el largo tiempo, no era sustentable. Entonces, eso es lo que nos damos nosotros a darnos cuenta, nos había pasado a nosotros, nos había pasado a nuestros clientes, que eran estos terceros que te menciono, y dijimos justamente, bueno, ¿cómo hacemos que esto escale? Mi intención ahí es que fue darme cuenta de que en realidad vender pilotos o pruebas de concepto no nos llevaba a ningún punto. Entonces dijimos, tenemos que ir y entregar soluciones que nos permita saltarnos ese piloto y entregar una solución que entregue valor y se mantenga permanente y de manera sustentable en el cliente y en el ecosistema donde yo quiero trabajar. Por eso te decía que saltamos además al lado de producto, ¿no? Por eso ahora, por ejemplo, si me preguntas, en la actualidad, yo de ninguna manera estoy haciendo pruebas de concepto ni pilotos, sino que directamente buscamos que las soluciones vayan y resuelvan un problema en concreto y así esta cosa pueda tener más tracción y escalabilidad, a diferencia de lo que sucedía antes en el mercado. Pero, por ejemplo, hemos visto algunos países donde nosotros estamos operando de que todavía están, por ejemplo, en una etapa de inicial, similar a lo que sucedía a Chile hace 4 o 5 años, todavía hay algunos países que están, como por ejemplo, en el primer, segundo o tercer año de Chile. Perdón que haga esta comparación, pero esa es mi realidad. Pero, por ejemplo, hay mercados mucho más dinámicos, más avanzados que dicen, bueno, es eso, ¿no? Recuerdo, te voy a contar una anécdota. Recuerdo una vez que tuve la oportunidad de sentarme, por ejemplo, con el director corporativo de bancos y seguros de un holding muy grande. Y yo estaba ahí intentando explicarle blockchain a este señor, un señor canoso, estos tipos que, que uno ve desde muy lejos, ¿no? Y el tipo me dio una gran aprendizaje que me dijo, mira, a mí no me interesa el tema de blockchain, a mí me interesa que me resuelvas un problema. Y primero que ese problema, que esa solución, no me la vengas a experimentar conmigo, que ya la has probado en diferentes clientes. Entonces dije, bueno, tengo que lograr una solución que haya replicado y de alguna manera otra vez volver a ese cliente para decirle, sí, mira, aquí está la solución que resolvió este problema en tu competición, ahora puedes adquirirla. Eso un poquito la experiencia de Camilo. Perfecto, genial. Y háblanos un poco acerca de tu visión, acerca de cómo ves en el futuro de aquí a 5 o tal vez 10 años que las personas del común usen tecnologías blockchain sin necesidad de saber, por supuesto, qué es tecnología blockchain. Cuéntanos acerca de esa visión de cómo te imaginas ese universo en un futuro basado en blockchain. Mira, yo creo que esto que mencionas ya ni siquiera es el futuro, es nuestra realidad, al menos acá en Sello. En Sello nosotros tenemos más de 270 empresas que usan nuestras soluciones y cuyos usuarios no saben qué es blockchain. Y tenemos más de 100 millones de productos y activos trazados y tokenizados y ninguno sabe utilizar blockchain. Entonces, esta gran promesa de que blockchain se va a utilizar y nadie lo va a saber, ya sucede no porque no porque nosotros lo hayamos logrado, sino porque hay buenas empresas de Latinoamérica que están construyendo tipo de soluciones además y que están construyendo esas soluciones para sus usuarios, para sus clientes. Entonces, ahora, de acuerdo al futuro, lo que vemos nosotros es que blockchain se está convirtiendo, se puede llegar a convertir en un commodity. Eso es algo que yo me he dado cuenta, al menos, hacia dónde están yendo las cosas. Pero en ese camino creo que el gran desafío para las empresas, para los clientes, es ver cómo utilizar la tecnología que puede volverse un commodity, pues simplemente puede entregar más valor y mejores experiencias, mayor confianza a los servicios que tienen los usuarios, como es el caso, repito, del Consejo Nacional Electoral, donde básicamente nosotros tenemos trazado, certificado, qué pasó con cada una de las actas, cuándo se revocaron. La gente puede ir y con total confianza ver cómo fue el conteo de votos, ¿no? Entonces, entre otras cosas. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más valioso durante el proceso de emprender en blockchain? A ver, emprender en blockchain, yo creo que más que emprender en blockchain ha sido emprender seriamente como lo hemos hecho desde 2016, porque sin duda nosotros, o al menos yo, cuando tenía
a 20 años tenía mi propio emprendimiento, que era una boutique de desarrollo web, desarrollo de ese estilo, pero ya emprender en serio requiere muchísima energía y muchísimo enfoque bueno, tener mucho empuje para poder sacar adelante un proyecto. Creo que la principal aprendizaje en ese sentido, si me hablas desde el punto de vista técnico, ha sido el nivel de madurez que teníamos antes, ¿no? De saber identificar cómo escalar clientes, cómo identificar oportunidades de negocio, cómo seleccionar de una mejor manera y más adecuada la tecnología subyacente donde se van a soportar soluciones. Eso creo que es el principal aprendizaje en temas de blockchain. Y en el emprendimiento, pues, eh, ser más mejor y mejor ejecutivo. La verdad es que, como te das cuenta, nosotros partimos siendo técnicos, teniendo una mirada muy pequeña, pero hoy pues creemos que de a poco estamos logrando ser mejores profesionales e incluso mejores empleadores. Genial. ¿Y qué recomendación le darías a un emprendedor que hoy quiere crear un producto digital basado en blockchain? Creo que le daría, el mejor consejo que le puedo dar es el enfoque. Tienes que enfócate en tu mercado y saca adelante tu proyecto, pero y no comiences a tratar de hacerlo todo y a tener todo, porque por ejemplo, si blockchain sigue siendo una parte muy pequeña del ecosistema empresarial en comparación de facturación y eso, y por lo tanto sigue siendo reducida la cantidad de ofertantes. Y hay mucha gente que comienza a pedirte soluciones, opiniones, y incluso participar en proyectos, te invitan a ser co-founders de otras cosas. Entonces, yo creo que lo mejor consejo que le puedo dar es, mira, utiliza tu tiempo, utiliza tu energía y enfócate mucho en resolver tu problema. No te enamores del producto. Es algo que te lo dicen mucho, pero terminamos haciéndolo demasiadas veces, equivocados de manera. Así que adelante. Y espero que cuando seas exitoso, me invites a trabajar contigo. Es lo que puedo decir. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tus aprendizajes. Estaremos muy pendientes del crecimiento de tus productos digitales y de nuevo gracias por aportar a la construcción del ecosistema en Latinoamérica. Entonces, muchas gracias, Ricardo. Camilo, muchas gracias y la verdad, felicitaciones por este espacio que tanto hace falta y éxitos en tu canal.